bienvenidas, damas y caballeros, compañeros, compañeras. Hoy tenemos en nuestro espacio, que ya se está haciendo una tradición, nuestro espacio Diálogos Entretejidos, que es un espacio de ustedes, ¿verdad? Y de todos nosotros, un espacio para compartir, para poder transmitir ideas y también para tertuliar. Básicamente esto es una tertulia virtual, pero es un espacio que gracias a ustedes se ha ido enriqueciendo con el tiempo. Y hoy no es la excepción, hoy tenemos un espacio muy rico en el que contamos con la presencia de destacados expertos en el mundo de la filatelia y del arte postal, y un poco este espacio de hoy nos va a servir justamente para hacer una pequeña introducción, un abrebocas a todos nosotros de este mundo fascinante que nosotros de alguna manera queremos incorporar como un tema al que podemos recurrir y que podemos explotar con mucha riqueza en nuestros procesos educativos, que fue un poco lo que nos motivó a hacer la propuesta conjunta que hicimos para planeamiento para este primer periodo, que tal vez ya algunos de ustedes han visto por ahí. Para no quitarles mucho tiempo, vamos a presentar a nuestros invitados, pero no lo voy a hacer yo, lo va a hacer otra de nuestras invitadas y ahora también socia en este proyecto interesante, nuestra querida compañera y asesora nacional de Artes Plásticas para primero y segundo ciclos, doña Gina Marín Rojas. Los dejo con ella en estos momentos y ella nos va a presentar a nuestros invitados de hoy. Gracias. Bueno, muchas gracias, Red, de nuevo. Por estar con ustedes y este importante espacio que nos dan para algunos refrescar conocimiento y otros para tener conocimiento y actualización en este momento en el amplio mundo de la filatelia. Para mí es un honor y quiero que sepa que realmente se lo pedí a los compañeros poder presentar a mi muy querido amigo. Es un gran honor presentarlo a Eric Hidalgo, diseñador gráfico, especialista en imagen corporativa, licenciado en artes con énfasis en artes gráficas, en la tesis de diseño de imagen corporativa de la Escuela de Arquitectura en la región tropical húmeda de la EARTH, máster académico en artes de la Universidad de Costa Rica, con antecedentes del diseño en filatelia, esa fue su tesis de magíster, docente en la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad de Costa Rica de 1987 al 2020, director de la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad de Costa Rica del 2010 al 2018, directivo de la Junta Filatélica de Costa Rica de 1994 al 2004, miembro activo de la Asociación Filatélica Costarricense desde el año 2000. Sobre todo, un gran emprendedor, no lo pone aquí Eric, y un gran formador social, involucrado en el altruismo de la educación. Gracias, Eric. Muchas gracias por el honor de estar con nosotros en este momento. Don César Alonso Sancho Solís, que me gustaría que levantara la mano tal vez para que los fueran conociendo. Don César, ingeniero industrial, doctor en ciencias de la administración, juez nacional de filatelia de la Asociación Filatélica de Costa Rica desde el año 2009, con colecciones presentadas en exposiciones en México, Argentina, Colombia, Brasil, España y China. Coordinador de la Comisión de Literatura Filatélica de la Federación Internacional Filatelia. Don Luis, si nos levanta la mano, don Luis, para que lo conozcan. Don Luis Fernando Díaz, politólogo, doctor en educación, juez de la Federación Internacional de Filatelia, expositor, jurado y comisionado internacional de filatelia, exdirectivo de la Junta Filatélica de Cortel, directivo de la Asociación Filatélica Costarricense, miembro de la Academia Española de Filatelia, exdirector de producción de materiales didácticos de la UNED. Y tenemos el gusto también de tener a don Mario Leitón, miembro del grupo de filatelia, de quien no tengo ahorita el currículum, pero le damos también el agradecimiento
y la bienvenida en nombre del Ministerio de Educación Pública, de las asesorías pedagógicas regionales que hacen posible este esfuerzo y de todos los compañeros y compañeras que trabajamos en equipo en artes plásticas a nivel nacional. Muchísimas gracias. Bien, muchísimas gracias, Gina. Bueno, compañeros y compañeras, ya ven que tenemos a un grupo de lo más selecto que hay en el país, de especialistas en este mundo de la filatelia, y tenemos el honor de que ellos nos acompañen y nos cuenten de modo introductorio sobre este mundo y sus implicaciones, las implicaciones que puede tener también para nosotros desde la docencia de las artes visuales y plásticas. Los dejo entonces con don César Alonso Sánchez Solís, quien va a tener a cargo iniciar esta ponencia. Y muchísimas gracias por su atención y participar con nosotros. Adelante, don César. Gracias, Carlos. Muchísimas gracias a todos, primero por su presencia. Agradecer profundamente la invitación y también a doña Gina por sus palabras. Por supuesto a Carlos por todo el apoyo logístico para poder estar el día de hoy acá. Esperemos que se repita más veces, que podamos aprender juntos en estos espacios tan importantes. Saludo también a mis compañeros de la Asociación Filatélica, a Eric, a don Luis y a Mario, que nos acompañan el día de hoy. Estamos, bueno, transmitiendo desde la muy noble y muy leal ciudad de Cartago el día de hoy, a través de este espacio y de esta plataforma para ustedes. Lo que quería que hiciéramos hoy, un poco conversando con los organizadores de esta actividad, es que hiciéramos un conversatorio. Yo traje acá una presentación que está diseñada para personas que están iniciando en la filatelia, pero la adapté un poco para que también sea bastante amena y que podamos compartir algunos datos interesantes y por supuesto sin perder de vista el hecho de que estamos en un espacio donde hay profesionales en diversos campos y podamos hablar también de la relación que existe de la filatelia con esos otros campos del conocimiento. Esta presentación, bueno, ahí la ilustré pueden ustedes ver, bueno, primero el logo de nuestra asociación, que fue fundada por primera vez, porque hubo una refundación después, pero fue fundada en 1932, o sea, ya dentro de pocos años estaremos iniciando, digamos, el camino a nuestro centenario. Y con un sello que fue emitido para celebrar, para conmemorar el centenario de la Escuela de Artes Plásticas, con una imagen muy reveladora, sobre todo por el hecho de que se ve la práctica de las artes plásticas, y como ven ustedes, la mayoría de los estudiantes son mujeres. Fue una emisión de 1997. Bueno, cuando hablamos de filatelia, yo quisiera comenzar con una definición. Si pasamos a la siguiente imagen, es una definición que me encontré en un libro mexicano que habla sobre el arte de la filatelia, y es una definición que me gusta porque es sencilla, pero a su vez tiene elementos que invitan a conocer la complejidad que puede tener la filatelia, porque la mayoría de las personas piensan que filatelia es solamente estampillas, ¿no? Y como bien decía doña Gina antes de iniciar esta actividad, ahora en esta época lo extraño es recibir una carta, ¿no? Mucha gente se sorprende cuando recibe una carta, y si la carta está porteada con alguna estampilla, con algún sello, pues con mayor razón. Sin embargo, la filatelia es un movimiento que sigue vivo, sigue muy vivo. Los países siguen emitiendo estampillas, siguen emitiendo otros materiales, como vamos a ver más adelante. Y por supuesto hay muchas personas que coleccionamos, que investigamos, que exhibimos, que organizamos actividades, etcétera, en torno a la filatelia, y es un movimiento que a nivel mundial continúa muy vigente, a pesar del hecho de que no vemos circulando, por lo menos en nuestro diario vivir, como hace años, las estampillas y los sobres y las cartas, etcétera. En esta definición podemos ver algunos elementos interesantes. Bueno, es una afición, es un hobby, es una actividad para divertirse, para compartir, para conocer, para aprender más.
Eso es muy importante. Pero a su vez, los componentes de este hobby pueden considerarse como una ciencia, ¿no? Porque tiene muchos elementos que tienen que ver con la historia, con la geografía, con el diseño, con la forma de vida, la información de los países, los medios de comunicación, etcétera. Y como ven ustedes, se habla de sellos, se habla de sobres y otros documentos. Les pido disculpas por el sonido de fondo, pero es que aquí en la pared están haciendo una construcción, entonces de pronto se puede colar algún sonido no deseado. Aquí, como ven ustedes, se habla de sellos, se habla de sobres, se habla de otros documentos postales, no solamente la estampilla como un elemento, digamos, inicial o diferenciador de lo que es la filatelia, sino también otros productos postales, como vamos a ver ahora, no solamente lo más obvio, sino también los filatelistas nos encanta y nos gusta y nos dedicamos a investigar y a coleccionar y a analizar muchos documentos que tienen que ver con el transporte de correspondencia, con los medios que llevan a cabo ese transporte, con los elementos que pueden apoyar esta práctica. Como bien lo dice ahí, también se estudia la historia postal, ¿verdad? Las estampillas comenzaron a emitirse en 1840 y a través de todos estos años ha habido mucha historia que contar, ¿verdad? Con respecto a las emisiones, a los franqueos, a los tipos o medios para hacer ese transporte de correspondencia, etcétera, etcétera. Y como también dice la definición, vemos como parte importante a la estampilla como un elemento de diferenciación, ¿verdad? De evocación incluso, o de promoción de los países, de las regiones, de la cultura. Y aquí, ya empezando a hablar un poco de diseño, a pesar de que, bueno, yo no soy diseñador, pero obviamente en filatelia hemos tenido que aprender mucho de estos temas. Ahí entran a jugar muchos elementos que tienen que ver con cómo se diseña en pequeño formato para que la información que se quiera mostrar, ya sea de personajes, de monumentos, de pinturas, de flora, fauna, historia, etcétera, 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 todo lo que ustedes se puedan imaginar, sea puesto y sea ubicado en un sello o en un material postal, y ese viaje a través del mundo, llevando ese mensaje a las personas que interactúan con ello. Filatelia, para que estemos claros un poco de qué vamos a hablar, y también porque también quería hacer esto un poco más ameno. Quisiera que en algunas oportunidades de esta charla abramos los micrófonos y conversemos también de algunos temas. Por ejemplo, lo que sigue, la filmina que sigue nos muestra una travesura, diría yo. Si pasamos a la siguiente, por favor. Debe de ser que tenemos un pequeño problema ahí como de sincronización, pero creo que ya viene. Ok. Ya no veo la presentación. Ok, vamos a ver si Jorleni está compartiendo la presentación. Debe ser que tiene algún pequeño problema. Ya vamos a buscarla, solucionarlo. Yo puedo presentarla, no sé si ahí la están viendo. Usted puede compartir, perfecto. Sí, está bien. No más bien, más sí, más debe ser que a Jorle se le acaba de ir la señal, seguramente. Bueno, les quería comentar que quería hacer una travesura. Mucha gente, cuando comienza con la filatelia, y la gente que se interesa en el tema, de las primeras cosas que pregunta es ¿y cuánto vale lo que usted tiene? ¿Y cuánto valen las estampillas? ¿Y qué valor tienen? Y muchas veces la gente se asombra porque uno tiene sellos o material de hace más de 100 años, 150 años, que no tienen realmente un valor monetario importante,
y otras cosas de menor tiempo sí tienen un valor a tomar en cuenta. Quiero que tomen, que observen estas imágenes. Lo que está en la parte superior es un sobre normal, digamos, un sobre porteado en alajuela, con un matasellos característico de ese sitio, con una estrellita en el centro, lo pueden ver ustedes, y que fue porteado hacia San José. Eso fue probablemente entre 1865, 1870, tal vez un poquito más por ahí, utilizando un sello de la primera emisión de Costa Rica. Entonces, lo que yo hice fue quitar ese sello y lo puse ahí abajo. Si eso lo hubiera hecho yo, digamos, de manera real, o sea, si yo hubiera tomado ese sobre y le hubiera quitado la estampilla, lo hubiera lavado, lo hubiera recortado, hubiera hecho algo, pues hubiera cometido un pecado mortal, porque, como van a ver ustedes ahora, cambia mucho el valor de una cosa a otra. Porque, por ejemplo, un sobre como el de arriba, tal vez uno en mejores condiciones, porque este está un poquito manchado, pero tal vez uno un poquito más bonito, o este podría tener un valor entre $2,000 y $5,000. Y el sellito suelto, tal vez con un poquito más de valor por el matasellos, pero perfectamente usted lo puede encontrar en el mercado filatélico a 20 centavos de dólar. Tal vez con matasellos en 1,000 colones, 2,000 colones, usted lo consigue perfectamente sin ningún problema. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿por qué tanta diferencia? Lo único que hice no, el pecado que cometí fue quitar el sello del sobre. Porque en filatelia lo que tiene valor no es lo antiguo, no es lo que tiene más años, es lo escaso que es el material. Del sello de abajo hay millones, se dice que de este sello por ejemplo, de medio real, azul, se hicieron más de un millón de sellos, por lo menos en la primera orden que se hizo. Posteriormente se mandaron a emitir más, 3 millones de sellos, etcétera. Tomando en cuenta que la población de Costa Rica en esa época eran como 50,000 habitantes. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que se consigue muy fácil ese tipo de sellos. A pesar de ser de 1863, son fáciles de conseguir sueltos o usados, sueltos, despegados del sobre. Sin embargo, los sobres no son fáciles de conseguir. No sé por dónde va el conteo, porque eso se tiene tal vez un poquito más de sobres con material de la primera emisión. Eso los hace extremadamente raros, muy difíciles de conseguir, por lo tanto los hace tener un valor mayor en el mercado filatélico. Esto era un poco para ilustrar el tema del valor, ¿no? Ahorita un poquito vamos a ver algunas piezas excepcionales, pero quería comenzar hablando también de las estampillas. El primer sello postal que ustedes pueden ver a la izquierda fue el penique negro, emitido en 1840. Fue un proyecto a cargo de este señor que está a la derecha, Sir Rowland Hill, que precisamente este señor se dio cuenta en uno de sus viajes, él trabajaba en el correo, se dio cuenta de que había personas que aprovechaban que el porte o el costo del transporte de cartas se pagaba en la recepción, o sea, el que recibía la carta era el que pagaba. Esto lo aprovechaban algunas personas para cometer algún tipo de fraude contra el correo. Entonces se presentó la idea ante el correo, se hizo un concurso, él ganó el concurso, y lo que se hizo a partir de ahí fue que se crearan unos sellos que pretendían que la persona que enviaba la carta era la persona que pagaba el porte o que pagaba el servicio, no la persona que la recibía. Eso se mantiene hasta ahora, ¿verdad? Hasta el día de hoy, la persona que envía la carta es quien paga el precio del porteo. En esa época
nace entonces la estampilla como ese elemento que tiene el porte, en este caso un penique, con la imagen de la reina de Inglaterra en ese momento, y que comienza, digamos, a partir de ese momento, lo que se llama el periodo filatélico, ¿no? El periodo de las estampillas. Y vean ustedes qué bonito esto. Son los sellos de la primera emisión de Costa Rica. Vean ustedes el diseño, qué interesante, es un escudo de armas. No es el escudo de Costa Rica, digamos una representación de ese escudo, aunque tiene elementos que reconocemos muy fácil en estos momentos, ¿verdad? En nuestro escudo actual incluso. Las estrellas, por ejemplo, en esa época eran 5, no 7 como ahora. La cadena montañosa que divide, digamos, 2 océanos. En cada uno de estos océanos hay unos barcos que representan el comercio, ¿verdad? El comercio que va por ambos mares, y por supuesto todos los elementos que tienen que ver con el escudo. Otra cosa que llama mucho la atención es el porte, porque mucha gente no está familiarizado con el tema de los reales y los pesos. Cuando yo era pequeño todavía había resabios de esta nomenclatura cuando hablábamos de 4 reales y 6 reales, incluso todavía se habla de pesos, pero antes de 1881 se hablaba de reales y de pesos. Y tenemos los 4 valores, desde el medio real azul, pasando por el 2 reales rojo, el 4 reales verde y el 1 peso color naranja. Los 2 primeros fueron recibidos en las costas de nuestro país, del Pacífico, entraron por Punta Arenas en los primeros meses del año 1863. Los otros 2 valores, los valores más altos, llegaron posteriormente, pero eso dio inicio a la filatelia en Costa Rica. El periodo filatélico en Costa Rica en 1863 son grabados hechos por la American Bank Note en los Estados Unidos y que representan, digamos, el inicio de la filatelia en Costa Rica. Acá tenemos algunos. Sí, adelante, sí. Me permite, ya que usted dijo que era un conversatorio, quiero darles un dato anecdótico, más que todo. Estaba leyendo ayer, una vez más, el libro de la era de oro de la filatelia costarricense del doctor Carlos Sáenz Mata, y reseña él ahí que fue un 11 de abril, o sea, mañana, va a ser 158 años, que circuló y se vendió por primera vez el sello azul que están viendo de medio real. Claro. O sea que mañana se cumplen 158 años de que circuló por primera vez. Claro, excelente dato, sí, claro, el 11 de abril de 1863 fue la fecha que se estima, ¿verdad? Que probablemente empezó a circular. En realidad los 2 valores, el del medio real y el de 2 reales, comenzaron a circular al mismo tiempo. Sí, muchas gracias, está muy interesante que ya estamos a días de esto. Yo quería hacerles una pregunta. Vamos a ver, aquí en el centro, en la parte superior, hay un sello de Costa Rica con el marco azul que dice Lagos de Lindora. Lagos de Lindora, que bueno, en los años 70 todavía era un balneario, era un lugar donde la gente podía ir a disfrutar. Hoy día lo que hay ahí es una aglomeración de vehículos monstruosa, ¿verdad? Pero en alguna época fue un sitio de recreo para los costarricenses. Esto forma parte de una misión de turismo de los años 70. Y yo quería preguntarles, ¿qué extraño ven ustedes en este sello? ¿Qué piensan ustedes que tiene de extraño este sello? Están al revés las imágenes. Excelente. Sí. Lo que ustedes ven arriba, como unas manchitas, en realidad no es parte del cielo, en realidad esos son los bañistas que están en el lago. ¿Por qué? Porque el lago está arriba y el cielo está abajo. Este sello es un sello muy, muy conocido, muy importante para nuestra filatelia, porque es un centro invertido. Bueno, llamémoslo centro invertido, puede ser que no sea, pero llamémoslo centro invertido. Igual que los sellos que están a la par, el de Juan Mora, que es una reconstrucción, digamos, es totalmente arbitraria, porque el sello en realidad
no es usado, y el que está aquí está usado, pero bueno, vamos a hablar de él ahorita más tarde. Pero volviendo al sello de Lindora, el centro está al revés, ¿verdad? Está invertido. Como no es tan fácil de visualizarlo, ¿verdad? Hace falta verlo muy de cerca. En realidad este error pasó desapercibido incluso por varios años, y se descubrió solamente cuando alguien le puso atención. O sea, no fue un hecho hecho a propósito, sino que claramente fue un error, incluso de la persona que estaba en ese momento produciendo el sello. No se dio cuenta de que puso o el marco o el centro lo puso al revés, y así se fue la estampilla. Se supone que deberían existir al menos 100 de estos sellos, o por lo menos 50, por el tamaño de la plancha total. Sin embargo, creo que se conocen, creo que con los dedos de una mano se cuentan los sellos que se conocen actualmente, y por supuesto que es uno de los sellos más, que vale más dinero en Costa Rica. Sin embargo, ese título de ser el sello más caro de Costa Rica se lo lleva el que se representa a la derecha, que también es un centro invertido. Sin embargo, podríamos decir que la gran diferencia es que solamente se conoce un ejemplar. Y al ser las planchas de 100, la pregunta que uno se hace es, ¿dónde están los otros 99? Deberían estar en algún lado. Entonces, eso da pie para tal vez lanzar la hipótesis de que sí fue con intención, fue intencionado. Uno puede decir también, bueno, se dieron cuenta del error y destruyeron todos menos uno, se dejaron uno como muestra. No se sabe realmente, no hay una certeza de qué fue lo que pasó. Sin embargo, el sello existe solamente una unidad, un ejemplar, que creo que la última vez que se vendió en una subasta pública alcanzó más de $80,000 este sellito. Abajo a la izquierda vemos el Jenny invertido, que es también uno de los sellos más famosos del mundo. A pesar de que de este sello sí hay más ejemplares, se conocen más de 80, son sellos que llegan a tener precios exorbitantes, más que todo por la fama que tienen. Y es que precisamente también, como lo mencioné anteriormente, y hablando un poquito también de diseño, vean ustedes que el avioncito está al revés. Sin embargo, en esa época, la persona que estaba tal vez en control de calidad, ¿qué iba a saber de cómo era un avión si los aviones no se conocían? O sea, ¿cómo iba él a interpretar que el avión estaba al revés o estaba al derecho si nunca había visto un avión? Eso es una hipótesis muy interesante, muy graciosa incluso, de que este error pasó desapercibido precisamente por la ignorancia de la persona que estaba controlando esto de cómo eran los aviones. Estamos hablando de que en una época en donde no era común ver aviones, mucho menos volando cerca de donde uno estaba. Es uno de los sellos más importantes de la filatelia mundial, así como otros, como el de arriba a la izquierda es el Z-Grill, que se conoce, es también un ejemplar muy cotizado. Tiene que ver con la grilla, o con lo que el diseño que tiene ese sello, no por el anverso, sino por el reverso. Y bueno, eso tiene ahí toda una connotación también que tiene que ver con el diseño de los sellos. También es un ejemplar único. El amarillo es el famoso Treskilling. No debería ser amarillo, debería ser de otro color. Por eso es que es tan importante. Solamente se conoce un ejemplar. También ha sido vendido precios. En algún momento fue incluso el sello más caro del mundo. Pero el sello más caro del mundo es el que está abajo a la derecha. El de la Guyana Británica, el 1 centavo. Es un sello horrible, feísimo, ni siquiera parece estampilla, pero es único en el mundo. Tiene una historia fascinante, empezando con que un niño se lo encuentra en la correspondencia, se lo vende por algunos centavos a un comerciante, y de ahí dio varios giros y varias vueltas hasta la historia que les voy a contar a continuación. Porque estas dos piezas filatélicas
se van a subastar en estos días. En esta semana se subastan. La persona que los tiene, que es la misma persona, curiosamente, los va a poner a subasta. Vean ustedes que el magenta, el centavo magenta de la Guyana, la última vez que se vendió fue en el 2014, acá es un premio de 9.48 millones de dólares. Y se espera que para esta subasta la oferta que se acepte esté entre 10 a 15 millones de dólares. Es el objeto más caro del mundo por peso. O sea, no hay ningún objeto en el mundo que tenga mayor valor por peso. Creo que eran algo así como 100 millones de dólares por gramo. No recuerdo cuál fue la relación que por ahí la vi en alguna publicación, pero es el objeto más caro del mundo por peso. Y el de abajo es el yen invertido, pero con el valor agregado, digamos, de que se trata de un bloque de 4, que también es único. Incluso tiene el número que ven ustedes abajo, el número de la plancha, de la plancha que fue la que salió mal, digamos, la que fue en la que se presentó este error del avioncito invertido. Como ven ustedes, se espera que alcance un precio un precio de entre 5 a 7 millones de dólares en esta subasta. La última vez que se vendió fue en el 2005, donde alcanzó casi 3 millones de dólares. Estamos hablando de verdaderas piezas que representan fortunas en cuanto al valor, a lo que valen en el mercado. Pero bueno, nosotros no aspiramos a tener esas piezas, ¿verdad? Tan caras y tan onerosas, sino que lo que queremos es divertirnos sanamente, no gastar nuestro patrimonio, nuestras herencias en estas piezas. Por lo tanto, lo importante es que la filatelia es una actividad, como les dije, es una afición, es un hobby que implica muchas cosas. Por ejemplo, esta imagen me gusta porque vemos una relación directa entre lo que son las estampillas, digamos los sellos, con los materiales que por lo general se utilizan en la filatelia, como pinzas, lupas. Lo que ven ustedes abajo en la parte inferior es un odontómetro, que es un aparato que sirve para medir las perforaciones. Ahorita vamos a hablar un poco de perforaciones también, la forma de conservar, ¿verdad?, de una manera adecuada los sellos, y por supuesto el tema de la literatura filatélica, que es un valioso aporte. No podríamos, tener este hobby sin tener la información que se encuentra en la literatura y que muchos investigadores y filatelistas han producido a lo largo del tiempo. Si vemos, hablando un poquito ya de diseño, si vemos una estampilla común, podemos establecer los elementos que la conforman de una manera fácil y que todos lo podamos entender. No necesariamente todos los sellos tienen los mismos elementos, pero básicamente, y como en algunas ocasiones, incluso como norma internacional, los sellos tienen que tener, por ejemplo, vamos del 1 al 10, tienen que tener el país de emisión. El único país que está salvado de esto es la Gran Bretaña, por haber sido los primeros que emitieron estampillas. Entonces las estampillas de Gran Bretaña no tienen el nombre del país, pero el resto del mundo debería tener el nombre del país. El número 2 vemos el porte, ¿verdad? Tiene que tener un porte que especifique el valor que se está pagando por el servicio. En el número 3 vemos el motivo principal. En este caso vemos una imagen, ¿no? Una imagen de fútbol que tiene toda una connotación interesantísima, el cómo poder poner estos elementos en este pequeño formato para que pueda ser efectiva la comunicación de lo que se quiere mostrar. El número 4 es la perforación. La perforación es la cantidad de huequitos, digamos, que tienen las estampillas en cierta longitud. Eso hay mediciones, hay aparatos para medirlo exactamente, y eso es muy importante. Ahorita vamos a ver un ejemplo. 5, podemos ver que hay un margen, ¿verdad? Entre todos los elementos de la imagen y la perforación hay un margen.
El 6, vemos también, digamos, el marco, lo que es el marco interior. El 7 muestra la leyenda del motivo principal. En este caso dice ahí, 15º Campeonato Mundial de Fútbol. Es información importante. El 8 es en este caso, es el diseñador de la estampilla, o la persona que tuvo a cargo el diseño. En el 9 vemos el año, ¿verdad? Es muy importante que el año esté muy claro. Y en el 10 vemos la casa impresora, la empresa que se encargó de la producción. Todos estos elementos pueden estudiarse, ¿verdad? Y algunos son muy, muy importantes en la investigación filatélica, ¿no? Por ejemplo, en filatelia temática, pues el tema es muy importante, los motivos que nos llevan a explicar un tema son muy importantes. El tema de la perforación, el tema de la información, de ahí los portes, etc. Toda esa información es valiosa y toda esa información se estudia. Aquí vemos un ejemplo también de qué otras cosas nos interesan a los filatelistas estudiar y qué cosas se presentan también en la filatelia. Y vemos a la izquierda un sello, el sello base es un sello de una emisión de los años 20 de Costa Rica, con la imagen de Cristóbal Colón. Ahí tenemos las carabelas a la izquierda, un mapa de América a la derecha, la empresa encargada, que fue la American Banknote también, es un grabado en acero, obviamente. Y en algún momento, en 1928, a raíz de la visita que hizo el famoso aviador Charles Lindbergh a Costa Rica, se decidió conmemorar eso en los sellos postales. Y como no había tiempo, digamos, o para no hacer otra estampilla, pues uno de los recursos que se utilizan muy a menudo son las sobrecargas, en donde no solamente se presenta en este caso el motivo, vemos ahí el avión, el espíritu de San Luis y el nombre de Lindbergh, la fecha, sino que también se cambia el valor facial. Ven ustedes que el sello original valía 12 céntimos y el sello nuevo, ahora el valor facial es de 10 céntimos. Pero además de eso, aquí pueden presentarse variaciones importantes. Una de las más importantes es, como ven ustedes a la derecha, que la sobrecarga se encuentra invertida, ¿verdad? Eso, por supuesto, que para nosotros los filatelistas es muy importante estudiarlo, conocerlo, descubrirlo, teorizar y hacer hipótesis de qué fue lo que pasó. Y por supuesto también con temas temáticos y temas de historia postal se relaciona mucho. Yo quisiera hacerles una pregunta. Vamos a ver, ¿cuál es la diferencia entre el sello de la izquierda y el sello de la derecha? ¿O cuáles son las diferencias? Vamos a ver, ¿qué diferencias ven ustedes? Cualquiera, puede decirlo, cualquier diferencia que vean. El de la izquierda tiene un sello encima. Ajá, ok, perfecto, sí. Podríamos decir que una diferencia importante es que el sello de la izquierda es usado, o pareciera que fue usado, y el de la derecha no, a pesar de que tiene unas manchitas ahí, pero eso es más que todo por el tiempo, por los hongos, por vivir en países tropicales pasa mucho eso. Pero bueno, esa es una diferencia, obviamente. ¿Qué otra diferencia importante verían ustedes? El color. En uno la persona está con azul y en el otro lo veo con negro. El de la izquierda es un poquito más negro, el de la derecha es más azulado. Perfecto, sí. ¿Qué otra diferencia podríamos ver ahí, en estos sellos? Esas diferencias que ustedes mencionan son muy importantes, pero hay una diferencia, digamos, determinante. Por ejemplo, si ambos sellos fueran nuevos, ¿verdad? Si estos dos sellos fueran nuevos, el sello de la izquierda valdría $70 y el sello de la derecha valdría $170. ¿Por qué hay una diferencia de $100 entre un sello y el otro? Es que, bueno, yo le observo que el que está como sellado tiene 0.07 y el otro tiene 9.07. Bueno,
En realidad es un poco por la interferencia que hace el sello, pero los dos tienen la misma fecha. Los dos dicen 1907. ¿Ok? Bueno, ¿el estado de conservación será? Pues, sí, es un tema, el estado de conservación, pero vamos a asumir que los dos están igualmente conservados, que los dos son nuevos, que los dos tienen las mismas características. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? La diferencia es la perforación. Si ustedes ven... Eso iba a decirle en este momento. Si ustedes ven, el sello de la derecha tiene una perforación más fina. Digamos, tiene más perforación por centímetro, por decirlo de alguna manera. De hecho, la medida de perforación que se utiliza se toma, digamos, universalmente como el número de perforaciones en cada 2 centímetros. El de la izquierda es de 10,5 perforaciones por cada 2 centímetros y el de la derecha es de 14 perforaciones por cada 2 centímetros. Esa diferencia, que pareciera pequeña, pero es una diferencia determinante, como les decía, para establecer cuál es la rareza y por lo tanto cuál es el precio de ambos sellos. ¿Cuál es la importancia de esos piquitos, de esas perforaciones? Claro, podemos verlo desde varias aristas. Primero, desde el punto de vista del proceso. ¿Okay? ¿Qué se utilizaba en esa época para perforar sellos? Es una pregunta muy importante que los filatelistas nos hacemos. Puede ser perforación de peine, perforación, digamos, en línea. ¿Qué máquinas se utilizaban para hacerlo? Y mucho de eso se estudia también. Si lo vemos desde el punto de vista, como decía, de la rareza, hay algunos sellos que el cambio de perforación los hace sumamente raros, los hacen escasísimos y por lo tanto muy difíciles de conseguir. Y desde el punto de vista de la investigación también, porque cuando usted hace una exposición en competencia, usted tiene que demostrar conocimientos filatélicos y una forma de hacerlo es explicando que unos sellos tienen un tipo de perforación, que otros tienen otro tipo, cuál es el más raro, cuál es si se trata de emisiones diferentes en diferentes momentos, etcétera, etcétera. Toda esa investigación que se puede hacer alrededor de un hecho digamos, tan básico como cuál es la perforación de una estampilla, son muy importantes a la hora de demostrar los conocimientos filatélicos en una exposición. Entonces, desde muchos puntos de vista es importante esto. Acá el ejemplo se los pongo un poco para que entendamos este concepto de lo que es la perforación y de que no solamente este tema de la perforación, sino muchos otros temas son muy estudiados en la filatelia, que no son tan obvios como ver una estampilla, estudiar la imagen, estudiar el país, estudiar el valor facial, sino que hay elementos que no están tan visibles y que se estudian. Por ejemplo, la goma es un tema que se estudia. Hay diferencias de algunos de estos que no tengan perforación, que sean imperforados. Eso también. Bueno, etcétera, etcétera. Vamos a ver aquí, quería hablarles un poco también de las formas de los sellos. Podemos ver en esta imagen algunos sellos rectangulares, cuadrados, en forma de rombo, triangulares, circulares. En Costa Rica tenemos ejemplos de todos ellos, ¿verdad? En Costa Rica tenemos sellos circulares, triangulares, de diferentes formas. Acá les puse a la derecha lo que se ha establecido, parece ser que es el sello más pequeño del mundo, que es uno del estado de Cundinamarca, creo, de Colombia, de Bolívar, perdón, del estado de Bolívar de Colombia, que es un sellito, si lo ven ustedes a la par de los otros, pues es bastante pequeño. Y por ahí me encontré la información de cuál es el sello más grande, o que podría considerarse el más grande. Es uno de China, que tiene un tamaño, imagínense ustedes, que es de alto, como el alto de una hoja tamaño carta, y con 7 centímetros de ancho. O sea, es una cosa monstruosa, digamos. ¿Qué sobre podría aguantar una estampilla de esas? Bueno, no lo sé. Tendría que ser un paquete grande o algo de verdad con dimensiones importantes.
Yo les decía que, bueno, la estampilla pues es el elemento identificador y diferenciador de la filatelia muchas veces cuando estamos hablando con personas que están iniciando con este tema, pero es importante introducir otros materiales que también se estudian, que también son clases filatélicas, que se exponen, que se exhiben en actividades filatélicas a nivel mundial, que forman parte de la competencia y que los investigadores filatélicos trabajamos también. Vemos, por ejemplo, arriba a la izquierda, eso es lo que se llama un entero postal. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que la estampilla está fijada al material, es decir, no son elementos aparte, sino que es solamente un elemento único. Entonces, por eso se llama entero. Ese es un bonito sobre ya matasellado de octubre del 2011, creo. De la independencia de Chile, del bicentenario de Chile, con imágenes de Gabriela Mistral en Costa Rica. Es un entero postal y muchos también trabajamos lo que son los enteros postales. A la derecha arriba vemos un matasellos. Ese es un matasello de primer día, ¿verdad? Donde vemos un felino, ¿verdad? La fecha y la emisión del Bosque Eterno de los Niños de Monteverde. Los matasellos también se estudian, no solamente estos, sino canceladores. Al final, recuerden ustedes que la estampilla cumple un propósito, la estampilla o el material cumple un propósito de pagar un porte. Y la forma de demostrar o de garantizar que ese porte fue pagado y que no puede ser utilizado de nuevo para otro servicio, porque ya se pagó el servicio que se requería, es lo que se llama matasellándolos. Nosotros los filatelistas hablamos mucho de matarlo, de matar el sello, de matar el entero, con estos sellos cuyas imágenes son muy temáticas, y también la información que está en esos, pues para nosotros es vital. Una de las cosas principales que el filatelista requiere saber si tiene un material es cuándo circuló, en qué fecha circuló, de qué fecha a qué fecha, cuándo salió del remitente, cuándo lo recibió el destinatario, si hubo pasos intermedios, ¿verdad? Lugares por donde pasó esa pieza postal. Esa información a veces también se encuentra en los sobres, donde se matasella que pasó por tránsito por cierta ciudad o por cierto puerto, etcétera, etcétera. Toda esa información para nosotros es muy importante. El rectangulito verde que está en el centro es un porte pagado. Eso es muy, muy común, sobre todo todavía en esta época es muy común ver portes pagados, que esos son permisos que se tramitan con el correo para que una empresa o una organización pueda enviar correspondencia. Eso lo vemos mucho en los estados de cuenta, por ejemplo, o en los recibos, estos tipos de portes pagados. Bueno, estos son elementos postales muy importantes porque nos dan información del porte, de dónde fue emitido el material. Y también se coleccionan y también se investiga y también se hacen exposiciones al respecto. Abajo a la izquierda es una representación del primer entero postal de la historia. Se supone, ¿verdad?, que es uno de los primeros enteros postales de la historia, que es el sobre Mulready, que es un entero con un valor de un penique que servía para enviar correspondencia. Y es un sobre fascinante, no solamente por todos los elementos temáticos que tiene. Ustedes pueden ver ahí, bueno, ¿qué no puede uno ver más bien, ¿verdad? Uno, animales, personas haciendo diversas actividades, etcétera, etcétera. Las alegorías también son, y las metáforas que están ahí son muy, muy interesantes, que también se estudia. Y el material que está a la derecha es lo que se conoce como B-mail o V-mail, que son materiales que también son muy buscados y que engalanan muchas de nuestras colecciones temáticas, porque tienen temas muy interesantes. La historia de los B-mails es que por ejemplo, durante conflictos armados, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, el costo de enviar cartas desde el frente de batalla
hasta digamos, los familiares o las casas de los soldados, pues es un costo importante, ¿verdad? Y obviamente en la guerra la idea es abaratar costos donde se pueda. Entonces lo que se hacía es que el soldado llenaba una hoja con información de a quién iba dirigida, venían ilustradas con motivos como el que ven ustedes ahí, ¿verdad? Que hay un escudo, unos árboles. La persona podía escribir ahí, estoy muy bien, feliz Navidad, feliz cumpleaños, lo que sea. Y lo que hacía es que se le tomaba una fotografía y eso viajaba como un microchip desde el lugar de la batalla hasta el destinatario. En el destinatario se revelaba como si fuera una fotografía. Entonces eso abarataba completamente los costos de traslado de esto. Y este es material. Entonces, disculpe. Sí. Adelante, sí. Perdón que lo interrumpa. ¿Cuál es el nombre de ese producto, el último que habló? ¿El de los soldados? Sí, es V-Mail. O sea, es como decir correo de la victoria. V-Mail. 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 Okay. Sí. Ya entendí. Una V. Sí, una V es para apuntarlo ahí. Sí, ya lo apunté ahí en el chat. Perfecto. Eso se utilizó. Sí, se utilizó en otras épocas y se utilizó en otros países con nombres diferentes, pero el más conocido es el V-Mail que se utilizó por el ejército de los Estados Unidos, o el que estaba en Europa. Muchas gracias. Quería hablar un poco de la literatura filatélica, porque es muy importante, es un elemento básico en la investigación filatélica, no solamente para adquirir los conocimientos, sino también para construirlos y compartirlos, ¿verdad? con el resto de las personas. Aquí hay unos ejemplos de algunas publicaciones costarricenses, algunas, digamos, periódicas, algunas ya desaparecidas, como la que está arriba a la derecha, que es Filatelia Costarricense, que de los años 50, pero el resto, bueno, abajo vemos un libro del Correo Ferroviario. Los otros son publicaciones periódicas, algunas más elaboradas, como la de la derecha, que es una serie de libros de colecciones filatélicas de Costa Rica, de la cual esta semana salió el último ejemplar, creo que será el volumen, si no me equivoco, como el volumen 8, algo así. De esto, la revista Timbre, que es la que está arriba, que es de una sociedad costarricense de filatelia, y la revista de nuestra asociación, de la Asociación Filatélica de Costa Rica, que es Costa Rica Filatélica, que comenzó a publicarse del año 1933, ¿sí? Si no me equivoco, 1933 empezó a publicar y todavía se publica en esta época. Aquí hay algunas publicaciones más internacionales, ¿verdad? Algunos libros de texto, incluso como el de arriba a la izquierda, que es un libro de texto, revistas, catálogos. El de la derecha es un catálogo que es el catálogo Scott, el que tiene las abecitas. Los catálogos son muy importantes, ¿verdad? Porque para saber cuáles son las emisiones de los países, qué es lo que se ha emitido y cuál es la información de los sellos. Y revistas, y incluso abajo a la izquierda vemos una publicación de una exposición filatélica, que también son publicaciones muy importantes. Sí, tengo una consulta de carácter histórico. En el caso de la dictadura de los Tinoco y durante el tiempo de León Cortés, que ya en ese tiempo ya ven, me imagino, estampillas. Sí, claro. Específicamente con Tinoco, si en ese tiempo se dieron estampillas con la pose de él. Y segundo, si en el tiempo de León Cortés en algún momento hubo alguna estampilla relacionada con nazismo. Gracias. Sí, no, ninguna de las dos opciones, digamos, la filatelia en esa época, sobre todo, bueno, en los años de la dictadura de los Tinoco, transcurrió normalmente, no hubo, digamos, como que se utilizara para propaganda, o como ocurre en otros países, de que hay varios bandos y cada bando emite sus propias estampillas. Eso en Costa Rica en realidad no ocurrió, por lo menos en esas épocas. Y sellos del nazismo, yo no conozco ninguna referencia, por lo menos, digamos, directa.
de alguna estampilla o algún material postal que haya tenido que ver con eso. Por supuesto que los sellos, digamos, una cosa que se estudia también en el material postal es lo que va acompañando estos elementos filatélicos. Por ejemplo, la propaganda es un tema que está muy presente en la filatelia costarricense, propaganda no solamente de productos y servicios, sino también propaganda política, que son elementos que también se estudian. Pero específicamente lo que usted consulta, yo no sé si mis compañeros tendrán alguna información, pero no conozco nada al respecto. En realidad la filatelia en Costa Rica ha sido una filatelia muy sana, digamos. Hay algunos eventos que sí, digamos, hacen cambios importantes, pero más bien para los filatelistas son una dulzura y son una bendición el poder tener materiales diferentes, materiales elaborados en alguna época por alguna ocasión especial. Entonces eso pasa. Bueno, otra pregunta, sí, adelante, la última pregunta para no molestar más. En el caso de la época de la Segunda Guerra Mundial, previo al ascenso al poder de Hitler, y cuando ya Mussolini estaba en el poder, pues imagino que también ahí sí se dieron una serie de estampillas. Y me imagino que muy dadas al culto de la persona. ¿Qué tratamiento se le dio o se le dieron a esas personas y a esas estampillas posterior al fracaso de la guerra? Claro. Es un tema que me parece que a usted le interesa mucho, ¿verdad? Yo lo que le puedo decir es que, claro, en sellos en Europa, sobre todo de Alemania e Italia, sí había sí se dio mucho el tema del culto a la personalidad. Había sellos de correo con la imagen de los dictadores o de los gobernantes en ese momento. Muchas de esos sellos incluso se censuraban en otros países, ¿verdad? Se les aplicaba algo para digamos, pues en otros países, obviamente, si estás en guerra con un país, no quieres que te llegue correspondencia con la imagen del dictador o con la imagen de tu enemigo. Entonces se censuraban o se les aplicaba algo para que no se vieran. Todo eso es historia postal y todo eso se estudia y todo eso es interesantísimo en la filatelia. Digamos que después de los conflictos, muchos de estos materiales, digamos que algunos por su escasez se volvieron importantes. En exposiciones internacionales a veces se tiene mucho cuidado cuando una colección exalta, digamos, esos valores, por ejemplo, los valores del nazismo, el neofascismo y todo eso. Hay que tener cuidado con esas colecciones, pero en realidad todo ese material se estudia y existen colecciones maravillosas con respecto a esas épocas. Yo en Costa Rica lo que recuerdo es que en 1944 se emitió una serie, una sobrecarga que hablaba sobre la unidad continental, ¿verdad? Era un poco como, estaba la Segunda Guerra Mundial en su apogeo, no más y mejor, y siempre existía, por supuesto, la posibilidad de que los nazis invadieran el continente americano. Todas esas posibilidades existían. Entonces, en Costa Rica emitió una serie de matasellos, o de sobrecargas, perdón, con leyendas que tenían que ver con eso de la unidad continental. Eso tal vez es lo único que se me ocurre que podría tener una relación, perdón, una relación directa con el conflicto armado que en ese momento se estaba llevando a cabo precisamente en Europa. Y bueno, en Europa no, en todo el mundo en realidad. Ok, ya para ir cerrando un poco esta presentación, también mencionarles el tema de las exposiciones. Todos los años, digamos, hay exposiciones. En el último año ha habido también, a pesar de la pandemia, ha habido exposiciones virtuales, algunas bastante exitosas. Pero las exposiciones son un lugar, un espacio
muy importante para que los filatelistas no solamente nos reunamos a compartir, sino se presente el trabajo, digamos, el trabajo que uno ha hecho con alguna emisión, con algún periodo, con algún tema, y para que no solamente el resto de los filatelistas lo conozcan, sino que también sea juzgado por un jurado y obtenga un premio que para mucha gente es muy importante, pues ese reconocimiento y el ver, digamos, reflejado su esfuerzo en una calificación. Pero básicamente son espacios muy, muy ricos, ¿verdad? En Costa Rica hemos tenido casos interesantísimos. Ahora, antes de entrar, me llamó mucho la atención porque alguien mencionó que a veces las cosas pequeñas de un pronto a otro se hacen grandes, ¿verdad? A veces una pequeña idea, cuando nos damos cuenta, explota y se convierte en algo gigante. Y se me vino a la mente inmediatamente, ahora que están aquí don Luis y Eric, de ese año 2010, como ven ustedes, la exposición filatélica de la Universidad de Costa Rica. Ustedes ven el logo arriba a la derecha. Eso inició como una idea de hacer una exposición en Costa Rica pequeña, ¿verdad? Normal. Una exposición pequeña, podemos estar hablando de unos 80 a 100 marcos. Y esa idea comenzó a crecer de tal manera que cuando nos dimos cuenta tuvimos la exposición más grande que ha visto este país, con más de 300 marcos. Y no solamente eso, sino que con la presencia de 20 países de todo el mundo, con la visita de personalidades de la filatelia mundial. Nos visitó el que iba a ser en pocos meses el presidente de la Federación Mundial de Filatelia. Es decir, esa pequeñita idea que tuvimos de hacer esa exposición, de un pronto a otro se nos convirtió en un monstruo, ¿verdad? Y por dicha que pudimos aprovecharlo y pudimos disfrutarlo. Pero bueno, la idea es que haya exposiciones, la idea es que compartamos en ellas y que siga pasando. Este es un ejemplo también de otra cosa que se estudia mucho en filatelia, que es digamos, las marcas o los sellos que se le ponen a las estampillas que cambian algún elemento de la misma. Por supuesto que hay un cambio obvio, que es que la estampilla ya no es la misma, ya tiene un elemento diferente. Pero puede ser también que se cambie el valor facial, que se cambie, digamos, si era de correo aéreo, que se cambie para correo terrestre o viceversa, que se habilite unos sellos que estaban deshabilitados por haber sido sacados de circulación, o por ejemplo en el caso del sello de abajo a la derecha, un sello de telégrafos que se convierte de pronto en un sello de correos. Incluso se le cambia su valor facial. Ven ustedes que pasó de 20 céntimos a 2 céntimos. Estas cosas suceden muy comúnmente, y nuevamente es fascinante para nosotros los filatelistas el estudiarlo y el poder investigarlo a fondo. Una pequeña anécdota. César, Sí, adelante. César, una pregunta. ¿Vos crees que la filatelia está en peligro con toda la tecnología? Bueno, si la filatelia hubiera estado en peligro con la tecnología, ya no existiríamos, porque realmente la tecnología ha avanzado mucho y ha venido a cambiar muchos elementos de nuestra vida. Por supuesto que cuando llegó el internet y cuando llegó el correo electrónico, lo primero que los filatelistas pensamos fue, bueno, y si ahora ya la gente no va a enviar cartas, porque ahora la comunicación es inmediata, ya no hay que esperar un tiempo para recibir información de otra persona, pues ahora ¿cómo va a funcionar la cosa? Bueno, como les decía al principio, la filatelia yo podría decir que más bien se fortaleció por el término de la tecnología, porque ahora tenemos acceso a información. Las subastas que se realizan de manera electrónica y que nos permiten estar más cerca de lo que se está vendiendo. Por ejemplo, el tema de las compras por internet. Ahora es posible conseguir material muchísimo más fácil que antes, material que nos sirve para nuestras colecciones. Eso es un tema que ha venido a fortalecer bastante la filatelia, sobre todo nuestras colecciones y el material que tenemos. Pero es importante mencionar también que los países siguen emitiendo estampillas. La emisión de estampillas no se ha detenido. Incluso me atrevo a decir que ahora se emiten más que antes. Obviamente la gran mayoría de esos sellos van al mercado filatélico, pero hay algunos países que siguen
emitiendo sellos para la correspondencia. En Estados Unidos, en España, por ejemplo, son dos ejemplos que tengo muy claros de países en donde se emiten sellos para el franqueo de correspondencia. Obviamente en Costa Rica también, lo que pasa es que no se usa tanto como en esos países. Todavía usted puede ir a una oficina de correos, enviar una carta y portearlo con una estampilla. Ese proceso no ha cambiado. Y bueno, yo creo que depende mucho de nosotros, de los filatelistas, que eso continúe así, que la filatelia se siga fortaleciendo. Por supuesto que cada día es más difícil, es muy difícil competir en un entorno donde por ejemplo, los niños y los adolescentes están más pendientes de las redes sociales que del mundo real, digámoslo, de alguna manera. Es difícil competir con eso, pero bueno, es algo que es una labor de las asociaciones filatélicas, y en la nuestra lo hemos visto así, de seguir atrayendo personas a la filatelia, de seguir exponiendo y digamos, poniendo a la gente más cerca de estos temas. Por ejemplo, lo que estamos haciendo hoy es un claro ejemplo de cómo exponer estos temas a personas que tal vez no lo tienen tan claro, pero eso es un poco el trabajo que hacemos, ¿verdad? El llevar la filatelia a las personas para que las personas lo conozcan y bueno, el tema, por ejemplo, de la pandemia ha sido muy curioso porque a nosotros nos ha ayudado mucho la filatelia en diversas formas. Nos ha unido más, nos ha permitido hacer actividades virtuales, usar la tecnología para acercarnos más. Hemos tenido, hay personas que han vuelto su vista hacia la filatelia como una forma también de enfrentar todos los elementos de la filatelia. Entonces, creo que es algo que seguirá por mucho tiempo y que, por supuesto, va a depender mucho de nosotros que eso continúe de esa manera. Yo quería contarles una anécdota nada más de este sello, porque es una anécdota muy, muy interesante. En algún momento en el Senado, en el Congreso de los Estados Unidos, se estaba discutiendo dónde hacer el canal, lo que se conoce hoy como el Canal de Panamá. Estaba en discusión de por dónde iba a ser ese trazado del canal. Y la opción que iba ganando era la opción de Nicaragua, ¿verdad? Por supuesto, si uno ve el mapa de Nicaragua, uno diría, pues es la opción más lógica. Está el río San Juan, está el lago de Nicaragua, y la distancia entre el lago de Nicaragua y el océano Pacífico es de unos pocos kilómetros. Entonces es una opción muy, muy natural de hacer el canal ahí, en ese lugar, por las condiciones geográficas sobre todo. Y estaba en esa discusión cuando le llegó a uno de los congresistas una carta desde Nicaragua con este sellito que ven ustedes acá. Y este sellito lo que muestra es una línea ferroviaria, es una línea del tren, con el tren que llega a una costa. Y lo que se ve al fondo es el volcán Momotombo en plena erupción. Y precisamente en esa época había hecho erupción el Monte Pelé, y creo que en Europa también había una erupción importante. En Montserrat hubo una erupción volcánica que mató mucha gente. Era un tema que estaba como muy, muy en la mente de las personas. Y algunos congresistas vieron esta estampilla y dijeron, no, ¿cómo se les ocurre que vamos a hacer un canal a la par de un volcán en erupción? Entonces, la leyenda dice que este sello cambió al mundo, porque este sello provocó que el Canal de Panamá se hiciera en Panamá y no en Nicaragua, con todo lo que eso hubiera traído para la historia de nuestra región. Una pequeña increíble, qué increíble, porque cuando Simón Bolívar negoció con los ingleses y los franceses armas, negoció exactamente Nicaragua. Bueno, imagínense. ¿Sí? Es increíble, sí, todo lo que uno puede inferir de esos temas. Ahora, ¿cómo coleccionamos? En forma muy básica, digamos, los que coleccionamos o acumulamos material, lo podemos hacer de diferentes maneras. Por país o por entidad emisora de sellos. Yo, por ejemplo, yo colecciono Costa Rica, colecciono Alemania, El Salvador, Colombia, algunos otros países que me gustan o que tengo alguna afinidad con ellos, entonces lo colecciono o lo acumulo de acuerdo al país que emitió el sello
o que emitió el material. Pero también puedo hacerlo por tema, ¿verdad? Lo que se llama filatelia temática. Por ejemplo, si a mí me gusta mucho el tema de la Guerra de las Galaxias, el sellito del centro, pues cae perfectamente en mi colección de ese tema. Y colecciones temáticas, las posibilidades son infinitas. Piensen ustedes en cualquier tema y probablemente ese tema estará ampliamente trabajado o representado en el material postal del mundo. Tenemos personas que coleccionan, por ejemplo, ranas, aviones, barcos, flores. Hay colecciones muy especializadas en temas como el café, el cacao, el tabaco, la sal. Tenemos coleccionistas que tienen que ver con la fauna, con la flora, con la historia, con monumentos, con personajes, etcétera, etcétera, lo que a ustedes les puede ocurrir, incluso temas, digamos, que tienen que ver con disciplinas como la arquitectura, la medicina, por supuesto el diseño, etcétera. Todos esos temas se estudian y se trabajan con los materiales que se puedan coleccionar, incluso pueden llegar a ser montadas en colecciones de competencia que compitan a nivel nacional o internacional. También otra forma de coleccionar es por proceso, ¿verdad? Nos puede interesar el correo aéreo, el correo de superficie, el correo submarino, el correo ferroviario, la entrega inmediata, es decir, procesos postales que podríamos trabajar o coleccionar de acuerdo a lo que nos interese. Bueno, yo llego hasta aquí, no sé si hay comentarios, preguntas, dudas, con mucho gusto, estamos para servirles. César, sí, adelante, doña Rebeca. Sí, en algún momento dado se dio algún caso de alguna estampilla hecha a mano. Uf, qué buena pregunta. Por lo general, hablando un poco de diseño de estampillas, como son materiales que se tienen que hacer de manera masiva, pues creo que no sería conveniente que se hagan a mano, digamos, el tema de los sellos o de los materiales, sino que tiene que ser un proceso automatizado hasta donde se pueda. Cuando no pasa eso, sucede lo que les comentaba, se presentan errores, se presentan variedades que para los filatelistas son una delicia, pero para quien emite los materiales no tanto, ¿verdad? Porque no reflejan un proceso eficiente. Ahí, en cuanto a materiales y a tipos de sellos, también hay una variedad increíble. O sea, podemos hablar de que hay estampillas que están hechas de piedra o de cuero, de tela, de oro, de plata, sellos con diamantes, sellos con ceniza volcánica, sellos con polvo de meteorito, sellos con olor a café, con olor a chocolate, con olor a humo. Lo más raro que yo me he encontrado es un sello de un país asiático, no sé si es Bután, me parece. Usted lo pone en un reproductor de CD y reproduce el himno nacional del país. Y es una estampilla. Eso es lo más raro que yo me he encontrado, pero de ahí para abajo hay una cantidad increíble de materiales. Wow. Si se hacen a mano o no, yo creo que no es digamos, ningún emisor de sellos se arriesgaría a hacer sellos a mano por el tema de que estaremos hablando de que todos los sellos serían diferentes por su singularidad. Y la idea es que los sellos tengan cierta uniformidad y que tengan, sea estandarizado el asunto. César, yo me toca retirar porque ya voy para esta reunión. Sin embargo, yo tengo un blog en mi Facebook que se llama Rebeca Greenspan Flicker Oficial, en el cual cada 15 días hacemos entrevistas a diferentes personas. Si usted me permite entrevistarlo para mayo o para finales de abril. Claro que sí, doña Rebeca, con mucho gusto, para servirle. Antes de que doña Rebeca se vaya, más bien quiero aprovechar, doña Rebeca, mucho gusto en que nos acompañe hoy aquí en este espacio. Gina me dijo que usted iba a estar aquí con nosotros y queremos justamente pues saludarla y presentarla. Doña Rebeca es una escritora importante de este país, investigadora, promotora de procesos de formación y educación en diferentes ámbitos y bueno, igual estamos muy orgullosos
de que usted pues haya estado acá con nosotros hoy. También quedamos a sus órdenes y muchísimas gracias. La agradecida soy yo, de verdad, con ustedes aprendo muchísimo. Más bien agradecida con Gina porque es la que me invita, la que me pone al tanto de todas estas actividades. Bueno, entonces, aquí será bienvenida siempre que usted guste. Muchas gracias, don Carlos. Entonces les dejo mi número de teléfono, es que no sé cómo escribir acá, porque la tecnología no me da para tanto, pero si gusta sí, se los paso para en online, o sea, se los digo. Perfecto, sí, perfecto. O puede mandárnoslo con Gina y nosotros lo divulgamos. Ah, bueno, a las compañeras, sí, claro. Gina se los da y usted me escribe y nos ponemos de acuerdo en la fecha para hacerle la entrevista. Con mucho gusto, doña Rebeca, perfecto. Claro. Más bien vénganse los dos para poder entrevistarlos y se traen estampillas y las ponemos para que la gente las vea y todo. ¿Les parece? Genial, maravilloso. Claro que bueno, sí. Muchas bendiciones, muchas gracias. Muchas gracias, buenas tardes. Hasta luego. Gina, adelante. Gina, tenés la mano levantada, puedes hablar si quieres. Aló, perdón, no tenía encendido el micrófono. Muchas gracias, Rebeca. Quería que escuchara antes de que se fuera, pero bueno, parece que ya se fue. Posteriormente yo les estaré pasando los datos. También he presentado a Rebeca a este importante grupo del Ministerio de Educación, a Red de Intertejidos que están haciendo un camino importante en la educación. Y con mucho gusto les llevo tanto los datos de los compañeros de Entretejidos, como de don César, Eric y don Luis Fernando y los demás compañeros. Gracias. Muchas gracias, disculpe. En este momento, entonces, muchas gracias Gina, quedamos a los comentarios o consultas que tengan nuestros queridos compañeros y compañeras. Aprovechar para saludar a nuestros queridos y compañeros asesores y asesoras regionales de artes plásticas que nos acompañan, que andan por acá. Muchísimas gracias compañeros por apoyarnos y por supuesto a todos los docentes y profesores que también nos han acompañado el día de hoy. Si tienen alguna consulta que quieran hacer, todavía tenemos un par de minutos para hacerlo. Los dejo con don Eric, con don César. Tal vez a mí me gustaría hacer un comentario. Ya en algún momento de la participación de César, alguien planteó sobre el potencial aprovechamiento de esto y la observación de César iba en el sentido de cómo se puede usar la filatelia para el trabajo hacia el tema del que juegan ustedes como educadores en el sistema de enseñanza, ¿verdad? En el MEP. Y esa es una idea que ha estado ahí presente ya hace mucho tiempo. Comentábamos en una reunión anterior que ya para los años 90, don Luis Fernando, que nos acompaña, había trabajado en un proyecto para desarrollar capacitación de docentes y coordinadores de áreas del Ministerio de Educación. Ese tipo de actividades se realizó. La idea es que luego pudiéramos profundizar más en esa experiencia, porque puede ser una buena base para mucho lo que se puede retomar. Pero, a grosso modo, nada más quería mencionarles, es en el trabajo con los jóvenes, en las diferentes edades, aún desde niños, muy niños, hasta hemos tenido experiencias con niños de kinder o de preescolar, donde tal vez no entienden muchas cosas de la función de las estampillas y de la correspondencia, pero
empiezan a sensibilizarse respecto a la diversidad de la información gráfica que puede estar ahí presente. Y por supuesto que hay emisiones lindísimas para niños relacionadas desde las más famosas de Mickey Mouse y Pluto y todos esos personajes de la animación comercial, hasta ilustraciones de personajes infantiles locales, ¿verdad? Ilustraciones de los cuentos de mi tía Panchita, Cocorí y muchas otras temáticas muy diversas. El punto es esta relación entre el coleccionismo, la filatelia como tal, y el trabajo que ustedes realizan en la docencia, en las diferentes especialidades. Esto no es solamente de artes plásticas. El proyecto que don Luis Fernando había iniciado en su momento, en aquella época, abarcaba las diferentes áreas temáticas. Lo dejo ahí, nada más, para dar pie a eventualmente inquietudes o comentarios al respecto, pero precisamente estamos donde deberíamos de estar. Me refiero a estableciendo esos puentes entre ambos sectores. Y es que esencialmente lo que tenemos de por medio es un punto de interés común, que es la promoción cultural, ¿verdad? Tanto de los valores locales, autóctonos, como esa visión de mundo que es muy importante en el proceso formativo de nuestros jóvenes y adultos, por supuesto. Esa es una de las cosas, don Eric, ahora que usted lo menciona, que justamente nosotros nos impulsan, digamos, a buscar estos nexos, ¿verdad? Como ustedes, cómo lograr ese potencial que estos elementos pueden tener cuando los podamos integrar, los podamos combinar desde las aulas, podamos empezar a involucrar a estas nuevas generaciones en el proceso, tanto para que ellos mismos sean nuevas generaciones de amantes de la filatelia en sí misma, ¿verdad? Que como una por decirlo así, como un arte en sí mismo es valiosísimo y vale la pena hacer que se conserve, que se difunda. Y también justamente todos estos elementos que usted menciona que pueden convertirse en ejercicios, en experimentos, en procesos artísticos por sí mismos a partir de la experiencia que se tiene con el mundo de la filatelia como tal, ¿verdad? El sello postal, incluso el tema que usted nos mencionó en otro momento que también nos interesa muchísimo, que tal vez en algún momento podamos explorar, ¿verdad? Si no es jalarle mucho el rabo a la ternera y a su disposición, justamente el trabajo con el arte postal, ¿verdad? Cómo podemos pasar también a conocer un poquito más de todos estos procesos artísticos que se han dado y que se siguen dando en diferentes partes del mundo y que están relacionados con el mundo de lo postal, ¿verdad? Que también es una de las experiencias que nos encantaría que después podamos en otro momento retomar con la ayuda de ustedes, por supuesto. Y bueno, si no hay nadie más, por ahí veo una mano levantada, no sé, si alguien tiene la mano levantada, tranquilos, hablen. Creo que es Susana. Dale, Susana. Gracias, Carlos. Bueno, nuevamente darle las gracias a don César, a Eric, a don Luis Fernando y a don Mario, ¿verdad? Porque sabemos que ustedes tienen agendas llenísimas y como dijo don Eric, es un primer acercamiento ojalá, de grandes proyectos que queremos tener con ustedes. Contarle a las compañeras y compañeros que hoy nos acompañan que hemos hablado de hacer futuras iniciativas acercándonos a las regiones. De repente hablamos de la posibilidad de diseñar una especie de valija didáctica que vaya viajando ahí de manera interregional, de forma tal que incluso me decía don Eric que es posible que los chicos tengan acceso a ciertos materiales que puedan tocar, que puedan conocer, ¿verdad? Y de ahí realizar, convertirlo en un material didáctico, ¿verdad? También está la posibilidad de que nos empecemos a acercar a las regiones para dar talleres de arte postal y alfabetización.
y además con la intención de que esto vaya madurando, cuidado si no a un posible proyecto de exposición y que ojalá podría llegar a un momento, a un concurso, ¿verdad? Entonces ahí les dejamos la espinita porque este es un primer paso, ¿verdad? Este es el pequeño bebé que queremos ir apenas ahí como madurando, ¿verdad? Y anuentes todas y todos a que la gente se nos incorpore y que quiera participar de este proceso. Correcto, muchísimas gracias, Susana. Correcto, estamos de acuerdo, completamente de acuerdo. Esa es un poco la idea de esto, justamente construir comunidad y que esa comunidad pues construya ideas juntas, ¿verdad? Y que vayamos haciendo nuevos y alocados proyectos en pro de la educación. Sí. Muy bien, ¿alguien más con la mano levantada? Gina, tenés la mano levantada, adelante. Sí, bueno, muchísimas gracias de nuevo. Yo no quería igual dejar pasar la oportunidad de refrescar un poco también lo que hemos hecho anteriormente en Artes Plásticas con el estudio de la filatelia, donde la Comisión Filatélica Nacional nos ha abierto las puertas siempre en educación. Más bien somos algunas situaciones generalmente administrativas las que nos han detenido, como que a este momento tuviéramos posiblemente un importante recorrido histórico en la educación costarricense en el área de filatelia. Como habla Susana, es de interés de todos poder participar y poder extender todo este recurso tan importante a nivel nacional. Y formar esa valija educativa sería un gran reto, pero a la vez un trabajo en equipo con la Comisión Filatélica Nacional, que sería prácticamente el rector, el regente en este conocimiento, y en la organización para la emisión de materiales que pasan ahora también a otros niveles, ¿verdad? Como puede ser la proyección, la utilización de los medios virtuales, medios auditivos, lectores para personas con alguna discapacidad. Entonces, vemos que en educación no solamente tenemos el gran reto, sino que siempre ha existido el apoyo y la iniciativa de parte de las Asesorías Nacionales de Educación, en este momento adjuntos también con esta gran iniciativa de parte de Red de Entretejidos, que fue quien motivó esta instancia. Sin embargo, sí existen y reforzamos el agradecimiento. Yo no quiero dejar de mostrarles orgullosamente este sellito que emitimos hace algún tiempo, en el cual don Eric creo que siempre le esbozará también una sonrisa, y don César y a don Luis, que fueron pues grandes apoyos en el momento. Esto es uno de los grandes logros costarricenses. Es un sello realizado con el dibujo de uno de nuestros estudiantes de Costa Rica, de una estudiante que me acuerdo de ella, ahora debe estar ya bastante grande, ¿verdad? Pero jamás olvidará y tampoco olvidará los procesos como tal, porque si ustedes pueden observar, el diseño es bastante sencillo porque no se trataba incluso de un concurso, quién es el mejor, sino quién apropia un concepto, ¿verdad? Y un concepto arraigado también a nuestras culturas. Esto se emitió en el 2004, Eric, el 2006. No, antes. Un poquito antes. Ahí debe decir, en el sobre. A ver, aquí lo tengo. Es que emitimos después varios con Hugo Díaz y con el... Tengo confusión. Está la fecha. 2004 es. 2004. Mayo del 2004. Mayo del 2004. Ajá. Después tuvimos también el honor de emitir otras opciones filatélicas, donde se hizo sentir la educación. Entonces, ¿por qué quería rescatar esto? Porque aquí estamos también en el área de educación y decimos, bueno, ¿qué podemos hacer? No solamente es a través de lo que enseñamos en el arte, de un diseño artístico, sino cómo llevarlos a conceptos actualizados de recursos que creemos que están en desuso y que no es así. Les contaba a los compañeros y les pedí también autorización para mostrarles algo muy bello. Esta carta la recibí yo la semana antepasada y yo decía, recibí una carta,
qué alegría, pero ¿cómo que voy a recibir una carta, verdad? ¿De quién será? Porque en este momento cuando uno dice recibir una carta es casi así como, wow, recibí una carta, ¿verdad? Pero sí, también lo que traía era algo muy bello. Vean qué bello. Este es Mateo, mi sobrino. Es mi sobrina, el hijo de mi sobrina amada que vive en Holanda. Ella tuvo la delicadeza y también muy propicio para este momento de enviarme por correo esto tan bello. Al reverso trae el peso de Mateo, las medidas, la hora en que nació y el recibimiento al nuevo miembro de la familia. Y no fue enviado por correo electrónico. Qué bello, ¿verdad? Fue enviado por correo filatélico, con un sello filatélico. Entonces, es mi motivación tan grande y tan linda y agradecimiento una vez más a estos compañeros que son grandes motivadores, igual que cada uno de los asesores pedagógicos regionales, que en sus áreas destacan, porque somos 22 en este momento y una persona que todavía falta por nombrar, héroes realmente en cada una de sus regiones que producen materiales diferentes para actualizar la dinámica y la didáctica nacional en las artes plásticas. ¿Y por qué no hacer la cadena filatélica? Empezar escribiéndonos entre nosotros, ¿verdad? Ojalá que en algún momento, ay, qué alegría sería, ¿verdad? De poder decir que yo soy muy llorona, recibir una nueva carta de alguno de los compañeros como carta, ¿verdad? Y qué alegría, no sé, Eric, que yo te envíe así una carta. Qué alegría sería que entre nosotros más bien empezara ese ejercicio tan lindo y de poder hasta reconocernos y yo no tengo idea ahorita de ir al correo, pero de volverla a tener la idea y de ir y decir, voy a poner una estampilla y voy a enviarle a una de mis compañeros y compañeras queridas de las asesorías pedagógicas regionales o a Carlos, mi compañero estimado, asesor nacional, o a una docente que le llegue una carta, que le llegue un correo en este momento. Creo que esta puede ser hasta una de las principales motivaciones que nos pueden quedar de este espacio tan importante, que no es solamente aprender la filatelia como tal, el gran tesoro, el gran arte de la filatelia, sino el gran sentido humano que debemos de recuperar en cada espacio. Muchísimas gracias a todos los compañeros. Sí, un comentario a eso. Yo creo que tal vez lo que te hace sentir haber recibido esa tarjeta es el sentido de excepcionalidad. Como ya es lo extraño, como ya es lo raro, ahí es donde entonces logras esa satisfacción, ese reconocimiento implícito que tiene, que alguien sacó el tiempo para buscar la tarjeta, para prepararla, ir al correo. Hoy día es una excepción y es precisamente lo que creo que estás rescatando de manera muy natural y muy importante. El año pasado que empezó la pandemia, con mis estudiantes del curso de filatelia, ya cada quien en su casa, ¿verdad? Hicimos el ejercicio de mandarnos entre nosotros los diseños del curso vía postal. Y yo les mandé también, reuní sellos para que empezaran sus pequeñas colecciones, sellos unos usados, otros nuevos. Y entonces trasegamos información y fue una gran satisfacción porque para muchos era la primera vez que escribían y entregaban una carta al correo. Y eso es muy generalizado hoy en los jóvenes. O sea, prácticamente la mayoría de los jóvenes nunca han puesto una carta en el correo. Para concretar esa primera inquietud de Gina, yo los motivaría a que tal vez ustedes, Carlos, vos, Susana, empiecen a levantar la lista de las direcciones postales que tienen cada uno de ustedes, posiblemente las personales, porque si no se están moviendo los centros educativos en este momento, si están teniendo todavía teletrabajo, entonces lo ideal sería que tuvieran, que compartieran la dirección postal para iniciar esos procesos de intercambio
Luego vemos lo que es la rotación de correspondencia de un mismo producto por diferentes direcciones. Pero empecemos por ahí, para empezar a activar y estimular. Hoy día, la pandemia, como decía bien don César, ha facilitado, ha estimulado que la gente que hemos estado enclaustrados en nuestras casas, rehabilitemos el servicio de correos, aunque sea el correo informal o el express, del Uber y todo eso. Claro, eso es importantísimo. ¿Sí? De hecho, don Eric, yo me tomé la molestia de empezar ayer, le envié una carta a una compañera, justamente para hacer este proceso, y que se convierta en arte postal, ¿verdad? Entonces escribí un par de cosas por ahí con la consigna de que la compañera que lo va a recibir, pues va a tomar eso, lo va a modificar, le va a añadir cosas y se lo va a mandar a alguien más, ¿verdad? Y ahí posiblemente en algún momento cerremos círculo y va a ser muy lindo ver en qué paró todo eso, ¿no? Por cierto, me di cuenta que tenía rato de no hacer esto, así que de mandar una carta, así que cometí el error de no poner el nombre del remitente, solo la dirección. Me di cuenta después, espero que llegue igual. Por razones de tiempo, damas y caballeros, vamos a cerrar acá, pero no sin antes agradecerles de nuevo su paciencia. Hoy se nos extendió un poquito el espacio, espero que no haya sido cansado para ustedes, creo que hemos aprendido muchísimo, que no haya sido cansado para don César tampoco, ¿verdad? Toda la presentación que nos hizo, pero súper agradecidos con ustedes, esperamos tenerlos acá en unas próximas sesiones, ojalá que no sea una más, sino varias, donde podamos ir entrando un poco más en este mundo y cómo ir interconectando esto con las artes visuales, que de por sí siempre va a estar mezclado, ¿no? Porque la filatelia al fin de cuentas también tiene que ver con las artes visuales. Y bueno, mi agradecimiento a ustedes, a nuestros queridos invitados, a Fernando, a Gina, que nos está apoyando, a todos nuestros asesores y asesores regionales que nos han apoyado hoy, al equipo de producción de este espacio, o sea, a Susana, a Yoleni, a Hazel, a Sara, que no nos acompaña hoy porque está de vacaciones, un servidor, les damos las gracias y esperamos verlos pronto. La próxima semana tendremos otro tema que será también, espero, de importancia para nosotros y de interés. Y don Eric, don César, don Fernando, tienen las puertas abiertas para que podamos seguir comunicándonos y haciendo nexos entre estas áreas tan fascinantes. Me despido, les agradezco a cada uno de ustedes el tiempo que nos brindaron y esperemos vernos pronto por este mismo canal y a esta misma hora. Chao. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Red. Muchas gracias a todos. Muy agradecida. Gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias, compañeros. Gracias.